Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Tengo el placer de presentar a una persona para nosotros entrañable porque en estos años de actividades de la Dulce Revolución, cuando se acercaba a personas con problemas mentales, depresión, esquizofrenia, autismo, bipolaridades, la verdad es que no sabías qué decir, ¿no? No son temas de aquellos que sean fáciles de medicalizar, ni con pastillas, ni con plantas. Sí que conocíamos la historia de Goethe, que tenía una planta apadrinada como planta de Goethe, que es una de las calanchoes antitumorales, que él utilizaba precisamente para esos momentos de creativos, de creación, que estaba muy por las otras dimensiones y que utilizaba esa planta para volver a bajar esos niveles. Incluso el laboratorio Veleda, que sigue las doctrinas de Goethe y de Rudolf Steiner, tiene un extracto de esa planta, de la calanchoe pinnata o Brophilium calcineum, que es otro nombre científico que tiene, ¿no? Pero de aquí a recomendar con confianza a las personas había un abismo. Sabíamos perfectamente que no era compatible cualquier planta hipérico para depresiones o la pinnata, crisis de pánico, histeria, que no es compatible con la medicalización porque podríamos aún provocar más daño que beneficio. Pero te quedabas pues con aquello, desmedicalízate poquito a poco y a ver si aguantas de desmedicalización para luego empezar con las plantas medicinales, poquitas que conocíamos. Y esto era arriesgar demasiado. Hasta que conocimos por una persona que debe estar por aquí presente, luego si quiere manifestarse, le manifieste, con un problema de esos que hemos hablado antes, que gracias al doctor Javier Escudero y su hijo, había podido desmedicalizar casi totalmente y ya no era un zombie como era durante 20 años de su enfermedad, ¿no? Y que podía volver a conducir, que podía volver a hacer una vida. Y esto se nos abrió la puerta de una información que hasta este momento no teníamos, porque de psiquiatras hay muy poquitos que hablen de esos temas, de cómo desmedicalizar esas enfermedades. Y esto era la ocasión de la próxima feria de invitarle. Él al principio no veía claro qué podía hacer en una feria de alimentación y salud, pero al final sus compañeros demostraron esa idea de que nosotros vemos la salud como una forma integral. Por eso aquí hay muchas conferencias que tratan de alimentación, que tratan de emociones, que tratan de espiritualidad, porque somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y ese conjunto de historias es lo que hacen que podamos ser seres libres y felices, con una salud más o menos soportable, que como decía ayer Félix Rodrigo de Mora, no tiene que ser un objetivo único y exclusivo, estar sanos al 100%, porque muchas veces la actividad que hacemos por los demás, sean por familiares enfermos o sea altruísticamente por otras personas enfermas, eso también nos puede llegar a enfermar por esa dedicación por los demás, ¿no? Por tanto, la salud, ¿qué es? Aquello que es una salud decente, soportable, pero si aspiramos a la salud total es muy difícil, porque no creo que nadie en esta sala pueda decir yo estoy sano al 100% y no tengo nada. Es saber buscar los equilibrios poquito a poco, de una cosa, de otra, e ir conviviendo con esa enfermedad que es nuestra gran compañera, que nos enseña a cómo ir corrigiendo vicios, actividades, alimentaciones inadecuadas. Es un aprendizaje en nuestra vida, y si al final hiciéramos como hacen los animales, que saben transmitir a sus hijuelos esos conocimientos básicos de supervivencia, podríamos estar por satisfechos. Es decir, que el ser humano tiene que aprender, y más hoy en día, que ha desaprendido mucho durante estas décadas de industrialización y de facilitar las cosas con pastillas y ya está, hemos desaprendido lo que nuestros ancianos, padres o abuelos nos enseñaron. Y hay que volver a recuperarlo. Hay que volver a recuperarlo poquito a poco, y eso es lo que estamos haciendo en ese tipo de actos, ese tipo de ferias, para llegar al máximo número posible de personas. También tenemos los compañeros que están aquí grabando de diferentes medios de internet gratuitos,
Pocas televisiones públicas veréis por aquí, alguna viene a filmar un minutito, pero ya no las necesitamos, ni televisiones públicas ni privadas. Hoy en día, si no cortan internet, ya es más fiable la información de esos medios que hoy estén aquí grabando, que no de estos medios de comunicación masivos que solo se rigen por la publicidad, y la publicidad impide que nuestras ideas lleguen a estos grandes medios. Pero como se descuidan, los grandes medios van a ser estos y no los suyos, que están cayendo en picado porque la gente ya desconfía de los grandes periódicos, desconfía de los grandes medios. Cuando estéis... Nada más, simplemente deciros, como dice Ramón Laporte, que es jefe de farmacología de la Vall d'Hebron, que mata más los medicamentos antidepresivos que la cocaína y la heroína. Pero los medicamentos antidepresivos son drogas legales y las drogas ilegales están muy criminalizadas. Eso no lo sabíamos. Pensábamos que había muchos chicos y muchos jóvenes que habían muerto gracias a la cocaína, por desgracia a la cocaína, desgracia a la heroína. Pues resulta no, que mueren muchas más personas por culpa de los medicamentos antidepresivos, esquizofrenia, y eso lo desconocíamos. Como también dice Ramón Laporte, que mata más la aspirina que el SIDA, y entre otros. Y era presentando un libro de un escritor, Peter Gottsched, un libro que se titula Medicamentos que matan y crimen organizado, de un gran doctor que es el presidente del portal Cochrane, que a partir de allí se publican muchos estudios científicos de medicina y de todo tipo. Si un gran investigador se atreve a decir medicamentos que matan y crimen organizado, que son la industria farmacéutica, ole y ole y ole, y más habiendo un gran farmacéutico como Ramón Laporte, que también en su prólogo también asegura lo mismo. Estos tendrían que ser los consejeros de sanidad y esos mafiosos que nos han ido continuamente prolongando en la vida. Gracias, Javier. Espero que hoy sea un día de esos bonitos, preciosos, donde abramos un campo de posibilidad para esas personas que padecen ese tipo de enfermedades, y no solo ellas, sino también todos los familiares que les acompañan. Gracias. Muchas gracias, José. Yo antes de comenzar, bueno, pues quería darle las gracias a José y a todos los organizadores de la FIRA por haberme invitado. ¿Se me oye bien? Por haberme invitado a participar en este evento. Yo lo primero que tengo que decir es que el trabajo que voy a presentar pues tiene una orientación, intento darle una orientación lo más científica posible. En ese sentido puede ser un poco denso, puede resultar un poco denso. Sobre la marcha ya veremos si es necesario aligerar la carga de la conferencia. En realidad a mí me han invitado pues porque ellos han tenido conocimiento de que yo estoy intentando desde hace años poner en marcha un nuevo modelo psiquiátrico, un modelo psiquiátrico que acabe o que ayude a poner fin a los males, a las insuficiencias, a las contradicciones y a los perjuicios que está causando el modelo psiquiátrico actual. Por tanto, voy a hablar de un tema muy específico. Voy a hablar de un nuevo paradigma psiquiátrico, un nuevo modelo psiquiátrico que desde hace 20 años, y con esto comenzamos ya la exposición, vale. Bueno, pues este nuevo enfoque psiquiátrico incluso he necesitado ponerle un nombre. Lo que voy a decir parece muy atrevido, pero es así.
el modelo en el que llevo trabajando desde hace 20 años aproximadamente, ahí tenéis los trabajos iniciales. Todo esto comenzó con un estudio sobre San Juan de la Cruz, la depresión en San Juan de la Cruz, una tesis doctoral que hice en el año 1997 en Filología Española. Luego continuó con una tesis en Medicina en la Universidad de Murcia sobre mística y epilepsia, y un resumen de esa tesis de mística y epilepsia se publicó en la revista Medical Hypothesis en el año 2001. Estos son los trabajos iniciales y desde entonces vengo trabajando en este modelo, ciertamente con poca aceptación en el mundo científico, porque supone ir contracorriente y supone intentar cambiar el tremendo río de la costumbre, y supone, pues por tanto, ir en contra de muchos intereses económicos, no solo de la industria farmacéutica, sino de nuestra propia profesión, en fin, navegar contracorriente es bastante complicado. El concepto, para que entendamos lo que es la hiperia, antes de decir lo que es, creo que es mejor que expliquemos el proceso como se fue originando. Es decir, yo lo de la hiperia, en la hiperia propongo que lo que hasta ahora muchos de los síntomas, los más graves síntomas de las enfermedades psiquiátricas actuales, que hasta hoy se consideran síntomas patológicos graves, yo propongo que no son en sí mismos manifestaciones patológicas, que no son síntomas psiquiátricos, que son producciones positivas de nuestro cerebro, que es una función cognitiva, por tanto de conocimiento de nuestro cerebro, que hasta hoy está poco delimitada o es poco conocida, y yo propongo llamarle a esa función la función hipérica del cerebro. ¿Para qué sirve la función hipérica del cerebro? Pues sirve para obtener el conocimiento clarividente. La hiperia nos proporciona la clarividencia. Todos habéis oído hablar de la clarividencia, todos habéis oído hablar de la telepatía, todos habéis oído hablar de la percepción a distancia, de ver las cosas a distancia, de oír las cosas a distancia. Todos esos fenómenos parapsicológicos yo creo que son producto de esta función cerebral que es la hiperia, y que para lo que sirve es para darnos esos conocimientos clarividentes, porque lo que define a todos los fenómenos parapsicológicos, luego lo veremos, lo que más caracteriza a todos los fenómenos parapsicológicos es la clarividencia con la que se viven, la convicción absoluta de que eso que está ocurriendo es cierto, es clarividencia. ¿Cómo se me ocurrió esta cosa tan descabellada? Pues el primer paso fue leyendo a San Juan de la Cruz. Hace unos 20 o 25 años yo tenía interés por la mística, concretamente por San Juan de la Cruz, y leyendo el libro segundo de Noche Oscura de San Juan de la Cruz, en el que describe la purificación pasiva, yo caí en la cuenta inmediatamente de que la descripción que hace San Juan de la Cruz de la purificación pasiva o noche pasiva del espíritu se corresponde exactamente con lo que los psiquiatras o los psicopatólogos llamamos depresión endógena melancólica. Cuando yo estaba haciendo esa primera tesis, al final me encontré con esta otra tesis de Mireille Mardon, en la que decía: la mayoría de los puntos evocados por los fenomenólogos a propósito de la melancolía, de esa depresión endógena,
parecen coincidir con las descripciones que San Juan de la Cruz nos ofrece de la vivencia de la noche del Espíritu. Son tantos los rasgos comunes a ambas experiencias que nos colocan ante una analogía desconcertante. Yo le dije a mi director, tenemos que dejar la tesis porque esta señora ya hizo la tesis 8 años antes que yo. Esta psiquiatra francesa había hecho otra tesis doctoral en la que llegaba exactamente a la misma conclusión, que la depresión, que la noche pasiva, la purificación pasiva que describe San Juan de la Cruz es una depresión melancólica, es una depresión endógena. Para que os vayáis haciendo una idea, tengo que meter muchos términos, pero para que os vayáis haciendo una idea, la depresión melancólica es la que constituye el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, que hoy es muy conocido, está constituido por la depresión melancólica por un lado y por el cuadro clínico contrario en el otro, que es la manía. En la depresión melancólica hay tristeza, hay sufrimiento, todas las facultades están paralizadas, el sujeto no es capaz de pensar, el sujeto no es capaz de obrar, el sujeto no es capaz de hacer nada, se siente completamente paralizado, tiene un sufrimiento tremendo, no sabe por qué le está ocurriendo eso, es algo pasivo, es algo que le viene llovido del cielo. Y en la fase maníaca pues ocurre lo contrario. El sujeto está muy eufórico, el sujeto está muy contento, el sujeto se siente omnipotente, el sujeto es capaz de hacerlo todo, se siente muy optimista, puede con todo, es justamente la fase contraria. Bueno, pues esas dos fases constituyen el trastorno bipolar. Bueno, pues el primer paso, la sorpresa inicial fue esta, encontrar el trastorno bipolar claramente definido en la noche pasiva del espíritu. No me voy a alargar con citas de San Juan de la Cruz porque se puede hacer muy pesado, pero sí que os voy a leer alguna para que veáis cómo describe con qué claridad describe los síntomas del trastorno bipolar. Dice: conviénele al alma entrar en la segunda noche del espíritu, donde le han de hacer caminar en oscura y pura fe. Mirad, aquí está describiendo y añade: esta noche es una oscura influencia de Dios en el alma, en que de secreto Dios a el alma, sin ella hacer nada ni entender cómo le enseña. Es decir, está describiendo la pasividad de la depresión endógena. Cuando yo tengo una depresión normal, es una depresión reactiva a un problema. A mí se me muere ahora un hijo y hago una depresión. Y esa depresión la entiendo. Me encuentro triste, me encuentro con los mismos síntomas que os decía antes, pero lo ligo, lo enlazo con la pérdida de mi hijo. Hay una razón para esa depresión. En la depresión endógena no hay ninguna razón. Es pasiva, te la mandan desde fuera, es automática. Y San Juan de la Cruz lo describe aquí perfectamente, como veis. En esta segunda cita de San Juan de la Cruz, pues veis los síntomas de la depresión, ¿no? Habla de tal manera la destrica y descuece la sustancia espiritual, absorbiéndola en una profunda y honda tiniebla, que el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte de espíritu cruel. Ahí tenéis el sufrimiento, el rasgo fundamental de la depresión melancólica, el dolor moral, el sufrimiento. ¿Por qué me ha ocurrido a mí esto? ¿Qué me ha pasado? Que se me ha acabado todo. Ya todo es sufrimiento. Porque verdaderamente cuando esta contemplación purgativa aprieta, sombra de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo. Ahí tenéis el sufrimiento de la depresión melancólica. No os voy a dar más citas de la depresión melancólica. Si queréis las vais ojeando a medida que paso las diapositivas, pero lo que queda claro es que describe perfectamente la sintomatología de la depresión melancólica. Ahí tenéis otra cita en la que describe uno de los síntomas fundamentales de la depresión melancólica, que mi voluntad, mi afectividad y mi conocimiento se quedan paralizados, se quedan bloqueados. No soy capaz de pensar,
no soy capaz de recordar, no soy capaz de hablar, no soy capaz de moverme, no soy capaz de hacer nada. Estoy desconcertado, estoy asustado, no sé lo que me está pasando. Ahí está descrito. Y ahí tenéis el otro síntoma fundamental de la depresión melancólica, que son las ideas delirantes. En la depresión melancólica el sujeto se vuelve loco. El sujeto piensa cosas que no son, piensa cosas que son absurdas. Ahí tenéis a San Juan de la Cruz diciendo que ha sido rechazado y arrojado de Dios para siempre. Esto, desde el punto de vista de un cristiano como era él, es una herejía. Pensar que Dios ya de entrada te ha condenado para toda la eternidad es que tienes una idea delirante de ruina moral. Te sientes arruinado moralmente, estás pensando lo que no es, estás delirando, estás loco. Aquí tenéis otra vez la misma idea, porque viendo el alma aquí claramente por medio de esta pura luz, su impureza, conoce claro que no es digna de Dios ni de criatura alguna. Y lo que más le pena es que piensa que nunca lo será y que ya se le acabaron sus bienes para siempre. Está condenado, está delirando como el enfermo con depresión melancólica, que dice: esto ya no se me quita nunca, ya estoy enfermo para siempre, ya nadie me puede curar. Otra cita en la que habla de la evolución. La depresión melancólica evoluciona por fases. Yo estoy bien y de repente me cae esa piedra del cielo y entro en una fase de depresión. Pasan unos meses, me pongo otra vez bien, estoy varios años bien y ¡pum!, me vuelve a caer otra fase depresiva. Evoluciona por fases. Ahí tenéis que bien describe él la depresión fásica de la depresión endógena. Y así es que cuando más segura está y menos se cata, vuelve a tragar y absorber al alma en otro grado peor y más duro y oscuro y lastimero que el pasado, el cual dura por temporada, otra temporada por ventura más larga que la primera. Ahí lo veis describiendo una segunda fase depresiva. Y ahí lo veis describiendo lo que nos dicen todos los enfermos melancólicos cuando le dices al enfermo melancólico: pero mire, si usted ya ha tenido estas fases otra vez y se ha curado, y siempre te responden lo mismo. No, pero esta es distinta, esta es la definitiva, de esta ya no salgo para nunca. Y aquí el alma otra vez viene a creer que todos sus bienes están acabados para siempre, que no le basta la experiencia que tuvo del bien pasado que gozó después del primer trabajo. No le basta ver que después de la primera depresión salió de ella, en que también pensaba que ya no había más que penar para dejar de creer en este segundo grado de aprieto, que estaba ya todo acabado y que no volverá como la vez pasada. No aprende con las depresiones anteriores, con las fases depresivas anteriores. San Juan de la Cruz no aprende con sus fases depresivas anteriores. Otro rasgo de la evolución: es larga, dura tiempo, cursa por fases, por lo menos ha de durar algunos años, porque además, y esta cita es muy importante, porque además en estos medios hay interpolaciones de alivios. Interpolaciones es la palabra que utiliza literalmente San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era muy obsesivo con las palabras, tremendamente obsesivo. La palabra interpolación quiere decir que la purificación pasiva que está describiendo tiene dos polos: el polo del sufrimiento y el polo del gozo. San Juan de la Cruz, 500 años antes que la American Psychiatric Association, introdujo el término polaridad, trastorno bipolar. Es el primero que habla de un trastorno bipolar, porque durante muchos años, cuando yo empecé la carrera, no existía el término trastorno bipolar, se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Fue en el año 80 y pico cuando se creó el término trastorno bipolar, pero San Juan de la Cruz ya lo había puesto en el año 1500 y pico, para que veáis la precisión con la que describe la depresión endógena. ¿Y cuál es el otro polo? Pues el otro polo es el maníaco, es el de alegría, es el del bienestar, es el de euforia. ¿Y cómo lo describe él? Pues dice: de donde a veces, cuando ella menos piensa y menos lo pretende, otra vez sin darse cuenta,
suele Dios dar al alma unos divinos toques tan sensibles que algunas veces no solo el alma, sino también el cuerpo hacen estremecer. Y otras veces acaecen en el espíritu muy sosegados, sin estremecimiento alguno, con súbito sentimiento de deleite y refrigerio. Ahí está describiendo el estado de ánimo contrario al de la depresión, el estado maníaco. Este fue el primer paso que a mí me hizo pensar, bueno, si San Juan de la Cruz describe el trastorno bipolar con esta finura, con esta profundidad y con esta completud, y él no lo llama una enfermedad, él lo llama una bendición de Dios, una purificación pasiva que Dios le manda para acabar de purificarse, ¿por qué narices vamos a tener que seguir llamándole enfermedad? A lo mejor no es una enfermedad. Desde luego para San Juan de la Cruz no lo fue. Eso, el estudio de San Juan de la Cruz me hizo estudiar otros místicos. Claro, como es lógico y natural, tuve que buscar los antecedentes de San Juan de la Cruz y los consecuentes. Y eso me hizo encontrar que otros místicos anteriores y posteriores a él también habían descrito el trastorno bipolar exactamente igual que él. Ya sé que es un poco pesado, pero os lo voy a leer. Esto es de Casiano, del siglo IV después de Cristo. Dice, en cierta ocasión le preguntamos al bienaventurado abad Daniel, ¿a qué es debido que a veces, hallándonos en nuestras celdas, sintamos nuestro corazón henchido de inmensa alegría y en medio de un gozo inefable nos sintamos como invadidos por una oleada de sentimientos y luces espirituales? Es un fenómeno de tal naturaleza que no puede traducirse en palabras. Incluso la mente se siente incapaz de concebirlo. En estas circunstancias, nuestra oración es pura y sumamente fácil. El alma, colmada de frutos espirituales, conoce por instinto que su plegaria, prolongada aún durante el sueño, se eleva con gran facilidad y eficacia hasta la presencia de Dios. Ahí tenéis a Casiano, 12 años antes que San Juan de la Cruz, describiendo la fase maníaca. Y sigue Casiano. Pero acontece también que de pronto, y sin mediar causa alguna, de la que seamos al menos conscientes, nos sentimos presa de la más profunda congoja. Es una tristeza que nos abruma y cuyo motivo en vano intentamos indagar. La fuente de las experiencias místicas queda súbitamente cortada. Inclusive la celda se nos hace poco menos que insoportable. La lectura nos causa disgusto y la oración anda errante y desquiciada. Ahí tenéis de repente cómo se pasa de una fase maníaca a una fase depresiva. Esto es lo que se llama hoy en psiquiatría un viraje rápido en el trastorno bipolar, un trastorno bipolar que vira rápidamente de fase maníaca a fase depresiva. Lo describe también Casiano en el siglo IV. A mí también me llamó la atención. Pero es que luego, en el siglo XV, a primeros del siglo XV, casi un siglo antes que San Juan de la Cruz, me encuentro con esta cita de San Ignacio de Loyola, que dice: mas luego, después de la susodicha tentación, empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír misa, ni en otra oración ninguna que hiciese. Y otras veces, viniéndole tanto al contrario de esto y tan súbitamente, que parecía habérsele quitado la tristeza y la desolación como quien le quita una capa de los hombros a uno. Ahí tenéis otro místico, 900 años después del primero, 100 años después del tercero, que describe exactamente el trastorno bipolar, pero que él tampoco le confiere valor patológico y lo considera una prueba de Dios. Esto ya me dio más que pensar. Y además, en la revisión que hice de la mística anterior y posterior a San Juan de la Cruz, encontré que además del trastorno bipolar, pues curiosamente describían todos los síntomas o una gran parte de los síntomas
que hoy estamos incluyendo en el trastorno bipolar y en otras enfermedades graves como es la esquizofrenia, como es el trastorno de despersonalización, como son las psicosis agudas, etc. Me encontré con que describían perfectamente síntomas psiquiátricos muy variados y muy diversos. Para no alargarme mucho, os diré que todos esos síntomas se pueden reducir a estos 6 que os cuento aquí. El déjà vu, que ahora os diré lo que es un déjà vu porque lo conocéis todos y nos ayudará a saber de qué estoy hablando. La autoscopia, las crisis de despersonalización, las impulsiones de suicidio y de blasfemia, los ataques de melancolía y de manía, que ya los he descrito, el 5.º punto ya lo he descrito, y el 6.º, alucinaciones auditivas y visuales e ideas delirantes. Esto es lo que encontramos en los místicos. Bueno, pues todas estas manifestaciones, curiosamente, se presentan con los mismos rasgos que se presenta el aura de la epilepsia. El aura de la epilepsia es la señal psíquica que indica que va a comenzar un ataque, que ha comenzado un ataque epiléptico. El que tiene un ataque epiléptico primero nota una sensación psíquica, que ahora os la voy a describir, y luego se produce el ataque epiléptico. Bien, pues esa sensación psíquica, que es el aura, es siempre algo súbito, aparece de repente. Durante el aura, el sujeto no sabe cuánto tiempo transcurre. El aura, en la vivencia que estás teniendo en ese momento, no sabes si dura media hora, 1 hora, 7 horas, 1 segundo. No eres capaz de... El tiempo subjetivo está distorsionado. No eres capaz de saber cuánto tiempo dura. El tercer rasgo del aura, y por tanto de los síntomas que os he dicho que describen los místicos, es que es automática, es pasiva, es algo que me pasa por la mente sin yo quererlo. Es decir, es algo que aparece en mi mente, es una vivencia de tristeza o de alegría o de pánico o de lo que sea, que aparece en mi mente de repente sin saber por qué y que me desconcierta. Y que además se vive con mucha intensidad, porque la mente, cuando ocurre eso, se focaliza sobre esa vivencia. Yo estoy trabajando y de repente tengo una vivencia de déjà vu y dejo todo a un lado, dejo de estar pendiente del ambiente de la habitación, de las personas que tengo al lado, y me focalizo sobre el déjà vu. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando en la cabeza? Lo vivo con una gran intensidad y por tanto con un gran sentimiento de extrañeza. ¿Qué me está pasando? Esto es extraño, esta no es mi conciencia normal. Os decía que el ejemplo más, para entender lo que estoy diciendo, el ejemplo más sencillo es el déjà vu. Ahí tenéis una descripción de déjà vu que hace Bergson, el filósofo francés. La voy a leer porque creo que lo explica mejor que yo. Hay segundos en que de pronto siente usted... Ah, no, esta no es el déjà vu. Esta es la descripción del aura. Esta es la descripción que hace Dostoyevsky, uno de los personajes de Dostoyevsky, del aura de la que estábamos hablando. El aura es una vivencia psíquica en la que, por ejemplo, este personaje de los demonios, de la novela de los demonios de Dostoyevsky, la vive de esta manera. Hay segundos en que de pronto siente usted la presencia de la eterna armonía. Subrayo la eterna armonía porque vamos a hablar de clarividencia. Eterna armonía es sinónimo de clarividencia. Siente usted la presencia de la eterna armonía completamente lograda. No es cosa terrenal, no quiero decir que sea celestial, sino que el hombre en su forma terrenal no puede soportarla. Necesita transformarse físicamente o morir. Lo más terrible de todo es que sea una cosa tan intensamente clara y se sienta tal alegría. Si durase más de 5 segundos, el alma no lo aguantaría y tendría que desaparecer. En esos 5 segundos he vivido yo una vida entera y por ellos daría toda mi vida. Y le dice el personaje que está hablando con Kirillov, que ahora no me recuerdo: Kirillov, ¿le ocurre a usted eso con mucha frecuencia? Y dice, pues una vez cada 3 días o una vez a la semana. ¿Y no padece usted ataques epilépticos?
No. Pues eso quiere decir que los tendrá. Cuídese, Kirillov, que he oído decir que así precisamente empiezan los ataques epilépticos. A mí un epiléptico me describió al pormenor esa sensación anterior al ataque exactamente como usted acaba de hacerlo. 5 segundos y decía que era imposible resistir más. Luego veréis que Dostoyevsky, que es el que escribe esto, en otra obra describe esto y el ataque. Es decir, este es el aura y luego viene el ataque, que es la descarga. Todos sabéis lo que es un ataque generalizado, es una descarga, el cerebro, esta pequeña descarga neuronal de la crisis parcial simple, de la ausencia, se extiende por todo el cerebro y entonces el sujeto pierde bruscamente la conciencia. Mientras está con el aura está consciente, pero cuando se generaliza el ataque se produce una pérdida brusca de la conciencia, cae al suelo con una contracción tónica y un grito tremendo de exhalación, y a los 20 o 30 segundos de estar tónico y ponerse cianótico empieza a convulsionar, hasta que las convulsiones ceden. Y ese es el ataque de gran mal. El previo era un ataque de pequeño mal, era el aura que anuncia el ataque de gran mal. Hoy ya no se llama aura, hoy se llama crisis parcial simple. Una crisis parcial simple es un ataque epiléptico en el que se afecta solo una zonita del cerebro, de tal manera que mi conciencia sigue funcionando perfectamente. Me estoy dando cuenta de todo lo que está pasando. En el aura me estoy dando cuenta de lo que me está pasando. Si ese aura luego se continúa con el ataque generalizado, entonces ya no me acuerdo de lo que ha pasado. Pero muchas veces se produce el aura sola, el ataque parcial simple solo, sin que haya generalización secundaria. Por eso ahora ya no se habla de aura, ¿me explico? Bueno, pues cuando yo me pongo a mirar esto, me doy cuenta de que no es que sean los místicos, es que todos los creadores importantes de la historia, la inmensa mayoría de los creadores importantes de la historia, ya sean filósofos, ya sean místicos, ya sean científicos, ya sean poetas, ya sean pintores, ya sean lo que sean, ahí he citado 20 o 30, pero podría citar otros 30 o 40, en todas sus obras describen esas crisis parciales simples. En todas sus obras describen ellos que han tenido esos automatismos psíquicos, esas vivencias automáticas psíquicas, ya bien sea de déjà vu, ya bien sea lo que sea, en la que tienen una sensación de clarividencia. Entonces, claro, yo ahí ya me alarmo más y digo, pero bueno, ¿esto qué quiere ser? ¿Esto es epilepsia? ¿Esto es trastorno bipolar? ¿Esto es esquizofrenia? ¿O esto es creatividad? ¿Esto es patológico o esto es una función fisiológica y cognitiva de nuestro cerebro? El déjà vu ya no lo voy a explicar. El déjà vu lo habéis tenido prácticamente prácticamente casi todos los que estáis aquí. Un déjà vu es que yo estoy haciendo mi vida normal y de repente en la conciencia se me mete, como dice Bergson, se me mete la convicción de que ese instante tal como está ocurriendo ya lo he vivido. Uy, esto que está pasando ahora, esto tal como está ahora, la gente ahí sentada y yo aquí, este instante ya lo he vivido otra vez, exactamente igual. No sé si con esta descripción alguno de vosotros ha tenido déjà vu. Muy bien, prácticamente el 80%. Pues el 80% de vosotros sois epilépticos. El déjà vu es un sentimiento paroxístico de familiaridad que podemos encontrar nada menos que en la mitad de la población, dicen estos dos neurólogos. Yo he comprobado que es casi el 90% de la población. Volver a levantar el dedo, por favor. Yo creo que es el 90% de la población. Podemos encontrar nada menos que la mitad de la población normal, pero que igualmente puede ser concebido como una crisis parcial simple. Si cuando estás teniendo el déjà vu yo te pongo un electroencefalógrafo
y sale la punta epiléptica en el electroencefalograma, el neurólogo dice: tienes una crisis parcial simple y tienes que ponerte a tratamiento. Y tienes que tomar antiepilépticos los años que sean. Bueno, para no alargarme, porque sé que esto es pesado, no voy a ir describiendo una por una las manifestaciones psíquicas que os dije que encontramos en los místicos, en los poetas, en los filósofos. Creo que con el de Yavi queda claro. Por ejemplo, otra muy característica son las alucinaciones. Alucinar es percibir algo sin que haya estímulo real. Si yo ahora veo ahí en esa pared a San Ignacio de Loyola que me dice: Javierito, ten cuidado que te estás metiendo en un lío, y yo vivo eso con convicción absoluta de que es verdad lo que está ocurriendo, eso es una alucinación auditiva. Bueno, perdón, es una alucinación auditiva, visual, que se acompaña de la convicción de que lo que me está diciendo es una certeza absoluta. Es, por tanto, la alucinación es siempre clarividente, siempre una idea se acompaña de convicción delirante de que es cierta. E igual que la alucinación está la idea delirante pura. Ahí ya no se ve nada ni se oye nada, simplemente se tiene una idea. Se tiene lo que los místicos llaman una visión intelectual pura. De repente se me abre el conocimiento y descubro que soy la reencarnación, pues yo qué sé, de Plotino. Y eso con una seguridad absoluta. Bien, pues estos síntomas los encontramos en toda esta gente, en todos estos creadores que os decía. Las alucinaciones ya no son tan frecuentes. Si os mando levantar la mano aquí, ¿a cuántos habéis tenido alucinaciones? Probablemente ya sean menos. ¿Cuántos habéis tenido alucinaciones alguna vez? Menos, efectivamente. No llega a un 20%. Se dice que una alucinación aislada la tiene el 30% de la población. Ahí tenéis ejemplos de alucinaciones que ya no os voy a poner porque ya está claro que aparecen en todos. Esta es una muy bonita de San Ignacio. Aquí es que San Ignacio, como estuvo mucho tiempo en Cataluña, pues lo he traído con especial cariño porque San Ignacio descubrió su espiritualidad ahí al lado, en Manresa. San Ignacio se convirtió en San Ignacio en Manresa. En Manresa fue donde tuvo las grandes vivencias espirituales, las grandes alucinaciones, las grandes ideas delirantes. Fijaros qué alucinación más bonita. Le acaeció muchas veces en día claro ver una cosa en el aire junto de sí, la cual le daba mucha consolación porque era muy hermosa en grande manera. Tenía forma de serpiente y tenía muchas cosas que resplandecían como ojos, aunque no lo eran. Él se deleitaba mucho y consolaba en ver esta cosa, y cuantas más veces la veía, más crecía la consolación. Ahí tenéis una alucinación visual que él no la interpreta como patológica, ni siquiera como algo divino, simplemente como algo agradable. Otra alucinación auditiva de Santa Teresa. El tercer paso que me hizo a mí confirmarme en que no andaba muy descaminado, al pensar que estos síntomas no tienen por qué ser necesariamente señal de enfermedad, sino que pueden ser otra cosa. Todos estos automatismos los tenemos todos cuando usamos drogas. Si yo uso alucinógenos, si yo uso mescalina, si yo uso cannabis, si yo uso cualquier droga que queráis, yo uso muy pocas, o sea que no os puedo dar mucha información al respecto, pero sí que hay mucha bibliografía al respecto. Nuestro cerebro está preparado, tiene puntos, tiene lugares, hay puntos en el cerebro que están preparados para recibir esa sustancia química, que es la droga, y cuando se junta el transmisor, que es la droga, con el receptor,
plum, se produce la pequeña descarga epiléptica, se produce una alucinación, se produce una idea delirante. Ojo, aprovecho para deciros que el cannabis, el porro, es una de las sustancias que más favorece la tendencia al delirio, la tendencia paranoide. Eso lo sabréis también casi todos. Casi todos los que habéis usado porros, que seréis el 80% probablemente, aunque sea de forma esporádica, sabéis que con el porro enseguida tienes tendencia a pensar: uy, lo que estoy diciendo yo, lo que está diciendo Luis ahí al lado, ya lo estaba pensando yo, como si me estuviese leyendo el pensamiento. ¿Alguno de los que está aquí ha tenido esa vivencia? Más. Bueno, pues eso es una vivencia delirante, producida por el cannabis, ¿vale? Entonces yo también me digo, si todos podemos delirar, como si el cerebro está preparado para delirar, para alucinar, para tener trastornos de pánico y además para estar convencido de que eso es absolutamente cierto, esto no me encaja muy bien con que sea solo una enfermedad o que tengamos que etiquetarlo como enfermedad. Cuarto paso, y ya estoy terminando. Ya sé que soy un peñazo, pero ya estoy terminando. ¿Cuánto llevamos? Cuarto paso, estudio las epilepsias a fondo y me doy cuenta de varias cosas. Que hay epilepsias que las tenemos todos. Las epilepsias reflejas. Voy a ser muy breve. Una epilepsia refleja significa que el ataque, sea simple o sea generalizado, sea parcial o sea generalizado, lo produce un estímulo determinado. Os voy a dar un ejemplo de epilepsia parcial, una de las más conocidas, la epilepsia musicógena. A mí el ataque me da cuando oigo determinada música. Si oigo determinada música, de repente, no sé qué pasa en mi cerebro, que me emociono, tengo un sentimiento de que algo está ocurriendo muy especial, una vivencia de placer, de emoción muy intensa, a veces incluso me hace llorar. Hay gente que cuando oye la sardana o que cuando oye la jota aragonesa, sin saber por qué, se ponen a llorar, es decir, les despierta una vivencia muy intensa, muy vívida, con una carga emocional muy fuerte y con la convicción de que aquello está ocurriendo es algo fuera de lo normal, es algo extraño. Las epilepsias provocadas por la música, que esas, si vuelvo a levantar la mano, las tenemos todos, las hemos tenido todos. Las epilepsias afectivas, cada vez hay más estudios, nos voy a poner estudios nuevos, nos voy a poner estudios recientes. Lo que sí os voy a decir ya, porque luego no voy a tener tiempo, es que en estos 20 años no han dejado de salir estudios neurocientíficos que confirmen esto. Es decir, que yo desgraciadamente, a pesar de que me estoy pegando contra una pared, cada vez estoy más convencido de que estoy en lo cierto, porque van saliendo nuevas y nuevas informaciones que refuerzan la hipótesis inicial. Cada vez están saliendo más estudios acerca de la existencia de las epilepsias afectivas. La música parece ser que es epileptógena porque despierta un afecto. Nos produce esa vivencia el afecto que despierta la música. Pero también podemos despertar esa vivencia con una palabra que está cargada de afecto. Están descritas las epilepsias por glosolalia, las epilepsias que se producen al repetir una palabra. A ver, ¿quién sabe decirme una palabra que repiten mucho los místicos? Un sonido, mejor dicho. No es una palabra, es un sonido. El cerebro nuestro responde con una descarga epiléptica ante un sonido. ¿Quién me dice un sonido que han repetido mucho los místicos para despertar las vivencias espirituales? Om, 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 om. Efectivamente. Y al repetir esa vibración acaban teniendo una visión, acaban teniendo una revelación, acaban teniendo una descarga epiléptica refleja. Ahí tenéis una epilepsia fotosensitiva de Jacob Bohm, místico del siglo XIV alemán, a quien la luz brillando sobre el fondo oscuro de una vasija de estaño lo conduce a la visión del infinito.
Ahí tenéis, no la vamos a dar, es una epilepsia musicógena que le ocurre a Santa Teresa, otra que le ocurre a San Juan de la Cruz, las epilepsias afectivas de las que os he dicho, y luego los ataques autoprovocados. Es decir, si yo sé que la música, o que repetir la palabra OM, o que determinadas luces de colores, como son las vidrieras de las catedrales, o que determinadas luces titilantes, como son las velas del altar, si yo sé que determinados estímulos me producen la vivencia, pues acabo buscando esos estímulos para producir la vivencia. Por cierto, creo que es muy gráfica la imagen que os voy a decir. Las catedrales del medievo, con las luces de colores, con el incienso, con las velas, con los cantos, con la música, son exactamente igual que las discotecas de hoy, con las luces de colores, las luces flaseantes, los inciensos, drogas. Allí no usan inciensos, usan otras drogas, tienen las luces de colores, tienen las drogas y tienen la música repetitiva, om, 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 y acaban todos bailando, teniendo vivencias especiales, es decir, despertando una función que es normal en nuestro cerebro. De esto ya no voy a hablar porque ya sería meternos en camisas de 11 varas, pero si te metes en camisas de 11 varas, acabas descubriendo que el cerebro tiene zonas, sobre todo el hipocampo, que son zonas que espontáneamente hacen descargas epilépticas, con lo cual a mí se me acaba de confirmar mi hipótesis de que no tenemos por qué hablar necesariamente de enfermedad mental, sino que deberíamos intentar dar un paso más y tratar de descubrir, delimitar, describir y conocer esa función cerebral que poseemos todos y que nos permite tener vivencias clarividentes. Ya nos pongo más. Ahí tenéis las clarividencias de distintos autores. Esto me parece que es de Hermann Hesse, el total conocimiento, la comprensión de la causa final. Me vinieron palabras como gracia, transfiguración, visión beatífica, Satchitananda, ser conocimiento, el conocimiento del absoluto. Esto es de Aldous Huxley con mescalina. Esto es de Hermann Hesse oyendo una música. Tocaba una antigua música magnífica de Lobo Estepario, que lo conocéis casi todos. Entre dos compases de un pasaje pianísimo tocado por oboes, se me había vuelto a abrir de repente la puerta del más allá. Había cruzado el cielo y vi a Dios en su tarea. Y esta es de San Ignacio, a orillas del río Cardonera, en Manresa, que mirando el río, mirando a lo profundo del río, dice que de repente se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de fe y de letras. Ahí tenéis una ideación delirante pura, una visión intelectual pura, desencadenada por el reflejo de la luz en el agua y el sonido del agua. Es decir, una crisis epileptógena debida a la luz y a la música, que le pone en conocimiento del absoluto. Y ya termino. La hiperia es, por tanto, una función cerebral, cognitiva, que nos da conocimientos a diferencia de los que nos da el conocimiento racional, el lenguaje, la palabra. Estos son conocimientos súbitos y son clarividentes. Clarividente significa que, aparte de convicción absoluta, se pueden producir a distancia, es decir, la clarividencia implica telepatía y percepción extrasensorial. Y por último, muy brevemente, ¿qué nos permite explicar la hiperia? Bueno, pues aquí lo que más nos interesa, porque eso lo voy a decir luego, las repercusiones que tiene la psiquiatría, lo que más nos interesa es que nos permite
explicar un enigma que está en la historia desde hace 2500 años y que lo planteó Aristóteles en el famoso problema 30. ¿Por qué todos los que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra? La melancolía, en la medicina de Hipócrates, que es la de la época de Aristóteles, la melancolía producía enfermedades físicas. La melancolía es exceso de bilis negra. Producía enfermedades físicas, producía enfermedades cerebrales como la epilepsia y producía locura. Bueno, pues todos los genios de la historia, Aristóteles ya se había dado cuenta que eran epilépticos, que eran melancólicos. Con la hipótesis de la hiperia se explica de otra manera. Y luego, y esto quizás sea lo más interesante y ya termino, lo importante de esta hipótesis desde el punto de vista práctico, que será el que nos interesa a nosotros o a los que aquí estén interesados, a los que de entre vosotros aquí estén interesados en la enfermedad mental, es que nos permite dar una imagen mucho más dulce y mucho más aceptable de lo que podríamos llamar enfermedad mental, entre comillas. La mayoría de las enfermedades mentales no son enfermedades mentales. Es ese don que tenemos para la hiperia. ¿Qué pasa? Que hay una serie de personas, hay un grupo de personas que son los locos, y perdonadme que les llame así, pero para mí mis pacientes mentales son los loquitos, los digo con mucho cariño, son los enfermos mentales, los místicos, los poetas, los filósofos. Hay una serie de personas que genéticamente están más dotadas, están más predispuestas para la hiperia y la tienen de manera espontánea. Y entonces, ¿qué está pasando hasta ahora? Que cuando un niño a los 7 o a los 8 años le dice a la mamá: «Uy, mamá, a mí me corre todo muy deprisa, a mí la cabeza me va muy deprisa», lo llevan al psicólogo. O cuando el niño dice: «Uy, mamá, acabo de ver en aquella pared no sé qué», lo llevan al psiquiatra. Y en cuanto va al psiquiatra o al psicólogo y encuentran 2 o 3 síntomas psicopatológicos o 2 o 3 síntomas o 2 o 3 manifestaciones hipéricas, se le diagnostica una enfermedad. Ventajas de diagnosticar una hiperia a la enfermedad, la resumo con esa frase. Es muy distinto decirle a un niño: «Estás muy dotado para la hiperia», como quien le dice al niño: «Oye, qué buena capacidad musical tienes, chaval», o «qué capacidad matemática tienes». Es muy distinto «qué buena capacidad hipérica tienes» a decirle: «tienes una enfermedad mental, tienes una epilepsia». Por tanto, ¿cómo hay que tratar todos estos síntomas de la hiperia? Yo sé que esto no es fácil y a lo mejor nos lleva 2300 años, pero el primer paso es empezar. Estas enfermedades, estas manifestaciones, lo dije antes en algún momento, lo ponía, suelen comenzar en la infancia o primera juventud, que es cuando empieza el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Y luego con la edad, como la memoria y como el resto de las funciones cognitivas, se va perdiendo. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahora para que se entienda? Cuando un niño tenga una alucinación o cuando un niño tenga una crisis de distorsión de la vivencia del tiempo o tenga un ataque de pánico o tenga cualquiera de esas vivencias, hay que decirle al psicopedagogo: tiene una evidencia hipérica, es normal, está muy dotado para la hiperia, enséñale que es hipérico, que se acostumbre a vivir con su hiperia, que lo vea como algo positivo y se evitará el acabar yendo al psiquiatra, que le ponga una medicación para toda la vida y que lo deje medio alegado para toda la vida. Simplificando mucho, esta es la ventaja de este nuevo paradigma o de esta nueva concepción, aunque no erradica completamente la enfermedad. Imaginaros que yo soy tan hipérico, que estoy todo el día teniendo ataques de melancolía y no aguanto, estoy todo el día sufriendo como estaba San Juan de la Cruz y no tengo el aguante de San Juan de la Cruz.
Bueno, siempre tengo la libertad de decirle a la gente, a mis allegados, oye, llevadme al médico, llevadme al psiquiatra porque yo no aguanto más. El 90% de los tratamientos psiquiátricos a partir de ahora tendrían que ser solo esos, los voluntarios, los que pide el propio paciente porque dice, yo esto será muy bueno y será muy hipérico y será muy divino, pero no aguanto más y quiero que me lo quiten. Vale, pues entonces, a partir de ahí, te está produciendo un modo enfermizo de vida, un modo te está deteriorando tu vida y a partir de ahí se te ayuda con una medicación. Pero es que ahora estamos haciendo lo contrario. Ahora estamos, en cuanto aparece cualquier mínima manifestación, la calificamos de enfermedad y ya esa persona queda con la etiqueta para toda la vida. Este es el cambio fundamental que supone el enfoque hipérico con respecto al enfoque actual, que como sabéis, y ahora ya no quiero abundar, ya lo dijo antes Josep, como sabéis, estamos perdiendo el rumbo completamente. El 47% de los americanos está en tratamiento psiquiátrico, están tomando drogas muy importantes y con efectos secundarios muy severos. Medio millón de niños en España están tomando ya anfetaminas todos los días porque teóricamente son hiperactivos. Me parece que vamos ya 5 por 4, 20, 2 millones de españoles tienen trastorno bipolar. Eso no se lo cree ni el que asó la manteca, pero bueno, la mantequilla. O sea que hay 2 millones de bipolares y no se lo cree nadie. Si ahora doy una patada en el suelo, saltan aquí. No voy a preguntar que levanten la mano, pero si pregunto que levanten la mano, saltan aquí por lo menos 80 bipolares, ni hablar. Todos tenemos nuestra bipolaridad, todos tenemos nuestros altibajos, lo que pasa es que hay que vender fármacos y hay que vender fármacos. Creo que me he explicado, creo que he intentado explicar la diferencia entre un modelo y otro y ahora si queréis pues hacemos un poco de diálogo. He olvidado decir antes que Javier ha estado hasta hace pocos años jefe de psiquiatría del complejo asistencial de León y de la sanidad pública de León y que ahora es actualmente jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de León. Para que una persona de esas características, estado en estos niveles tan altos de la psiquiatría de una provincia, de la sanidad pública, se atreva a decir esto, tiene mucho valor, porque estará en contra de la mayoría de psiquiatras que hay hoy en día, ¿no? Además, los 38 años que dice que lleva atendiendo enfermos mentales, los tienes que tener muy bien puestos y además muy claro para que no te hayan afectado a ti. Porque normalmente es una profesión muy dura de atender a tantas personas de ese tipo, ¿no? Nada más. ¿Preguntas cuando queráis? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estoy aquí. Aquí. Bien. Basándome en el doctor Herbert Sheldon y el doctor Alan Cox, tuve la ocasión de tratar a un muchacho, yo no tengo nada que ver con la psiquiatría, pero basándome en sus teorías, ellos decían, denme ustedes un psiquiátrico lleno de pacientes y yo se lo vacío en menos de un mes. ¿A qué se refería Herbert Sheldon y Alan Cox? Pues se referían a los tóxicos en el cerebro. Con el cambio de nutrición, muchos de estos pacientes empezaron a remitir síntomas y reacciones adversas, puesto que no estaban provocadas por esquizofrenia, sino por el excesivo consumo de, como ha dicho usted, psicotrópicos mezclados con alcohol. Una vez eliminaban eso, los psiquiatras, en lugar de mirar esa posibilidad de toxicidad, lo que daban el diagnóstico de esquizofrenia. Mi pregunta es muy concreta. Las personas que han estado medicadas durante 10, 15, 20 años con Zyprexa, sin que fueran esquizofrénicos y que hoy en día ya han eliminado la medicación, ¿qué pueden hacer para eliminarla totalmente los efectos secundarios que pueden padecer? Gracias. Bueno, teóricamente la medicina es una ciencia muy poco exacta.
La psiquiatría no es ciencia, la psiquiatría son arenas movedizas. La medicina, el hígado, es una ciencia muy blanda. ¿Qué se puede hacer para que el hígado quede completamente bien? Eso no lo puede asegurar nadie. Nadie puede decir si un hígado va a quedar completamente bien. Eso es imposible. Es decir, la medicina, gracias a Dios, sigue siendo un arte, no es una ciencia. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que tomó 15 años cipresa? Hombre, pues yo lo primero que tengo que hacer es tranquilizar a esa persona y decirle, casi con seguridad que no te va a quedar ninguna secuela. Casi con seguridad que cuando la dejes y pasen unos años no te quede ninguna secuela, pero no lo puedo asegurar al 100%. Hay, por ejemplo, una secuela de los antipsicóticos, que es la discinesia tardía, que es que el paciente se le mueven algunos músculos de la cara sin querer, los labios, y hay personas que esa discinesia tarda a veces 10 o 15 años en quitársele o no se le quita nunca. Es decir, puede que alguna secuela quede definitivamente, pero lo normal es que cuando dejas los antipsicóticos, al cabo de un tiempo, desaparezcan todos los efectos, los beneficiosos y los secundarios. Y con esto quiero decir una cosa. A veces me llaman para decirme, oiga, ¿usted es el psiquiatra que receta con hierbas? Y les digo, no, yo soy el psiquiatra que pone muy poquita medicación, pero cuando tengo que ponerla, la pongo. Es decir, yo cuando tengo que poner un antipsicótico lo pongo. Cuando tengo un paciente agitado, confuso, que está en peligro de matarse él mismo o de matar a otra persona porque tiene un estado de conciencia confusa, le pongo una inyección de haloperidol y estoy seguro de que le va a venir muy bien. Otra cosa es que para vender toda la vida un tratamiento le diagnostique de una enfermedad que requiere un tratamiento para toda la vida. Cuando yo estudiaba, yo empecé la especialidad en el 73, cuando yo estudiaba, en ninguna guía clínica decía que el trastorno bipolar había que tratarlo de por vida, ni la esquizofrenia, jamás. Se trataba un año. Y si al cabo del año habían desaparecido los síntomas, justamente como se sigue haciendo con la epilepsia, se trata un año. Y al año, si han desaparecido los síntomas en el electroencefalograma, se quita el tratamiento antiepiléptico. Pero con la bipolaridad y con la esquizofrenia nos han metido en la cabeza, nos han ido metiendo que tiene que ser de por vida, que tiene que ser de por vida, que tiene que ser de por vida. Y ahora, convénzale usted a las personas que se les ha metido eso desde hace 15 años en la cabeza, convénzales de que dejen la medicación. Yo me vuelvo loco con mis pacientes para que dejen el Depaquine, no me lo dejan. No, doctor, esta última pastilla no me la quite. Y lo entiendo, han asumido un rol y se sienten más seguros con ese rol. El problema no es la medicación. Las medicaciones, yo estoy de acuerdo en que hay que usarlas. El problema es cuándo, cómo y en qué cantidades. Eso es lo que me parece a mí que es el endemonamiento, la diabolización de la psiquiatría actual. El abuso que está haciendo la industria farmacológica con nuestro consentimiento, decir, no, esto te lo tomas de por vida. Hola. Hola. Buenas. Hola. Muchas gracias. No sé bien por dónde empezar. Tuve un brote psicótico y agradezco que me internaran porque yo no lo hubiese pedido. Porque llevas días sin dormir, estás en tu nube y a veces no es voluntario. En ese caso yo no hubiese ingresado. Me ingresaron, ¿no? Sí. Luego tienes un bajón porque te dan tanta ciprexa que tienes un bajón. Tuve un bajón también porque lo que yo quería para mi vida me dijeron que no. Entonces, como tuve un subidón, tuve un bajón y bipolar. ya, sí. Entonces también consumí hachís a dosis bajas, pero yo consumí hachís y creo que el hachís me provoca en mí que entonces he hecho alguna idea delirante o referencial y entonces ya pues el trastorno pasa a ser esquizoafectivo. Considero que cuando ingresé consumí hachís y cuando tuve algún brote consumí hachís. Ya no consumo, he hecho muchos cambios de hábitos en mi vida, pero mi médico considera que por esos episodios ya soy de por vida y tomo 2,5 de ciprexa.
Entonces yo le he planteado, bueno, le dije que no quería tomar litio, me lo aceptó, me dijo que pensaba que iba a recaer y le tuve pues jódete porque no he recaído, porque siento que el poder también está en mí y si cambias ciertos hábitos puede ser que no tengas por qué recaer. El tema es que te da miedo el dejar la medicación. Yo tenía inquietud en escucharle porque apuesta por quizás retirar la medicación cuando llevas tiempo sin recaer, cuando cambias hábitos en tu vida y te sientes bien. Es como que el médico te dice, sí, pero si lo dejas tienes más papeletas de recaer. Y es entonces, vale, ¿qué haces, no? Un poco si me pudiera... Sí, te entiendo perfectamente. Vamos a ver, yo nunca recomiendo quitarle la medicación a nadie a no ser que sea un paciente mío. Yo creo que hay que seguir el consejo del terapeuta que tienes y si no estás contento con ese tienes que buscar a otro. Yo, te lo acabo de decir, me peleo con muchos pacientes para quitarles la medicación. Son ellos, como tú misma dices, los que tienen miedo a quitarla. Pero yo le digo, no te preocupes, yo te voy a ver dentro de una semana y te voy a ver la semana siguiente y te voy a ver la siguiente y te voy a ver a los 15 días y te voy a ver a los 15 días y te voy a ver al mes y te voy a ver al mes y te voy a ver a los 2 meses. Y entonces el paciente así puede quitar la medicación. Porque no se siente el culpable de haber hecho algo que no tiene que haber hecho, que no tenía que haber hecho y por tanto angustiado, porque esa angustia ya es un factor adicional, esa culpabilidad ya es un factor adicional. Mira, te voy a decir otra cosa que quizás sea más importante. La medicación, háblalo con tu médico y búscate uno que te ayude a quitarla. Pero te voy a decir otra cosa que quizás sea más importante. Tú probablemente estás destinada a ser un genio. Tienes una gran capacidad hipérica. Eres muy hipérica, amiga. Qué suerte tienes. Pero ten cuidadín. No te metas en camisas de 11 varas porque entonces esa hiperia se te va a despertar muy fácilmente. No consumas drogas, no consumas alcohol, no te estreses demasiado, no lleves una vida muy desordenada de falta de sueño, no utilices los estímulos que facilitan la hiperia. Tú ya la tienes de forma natural, deja que ella vaya saliendo poquito a poco, de manera que tú la puedas disfrutar y hacerla productiva. Quizá lo más importante es eso, no te metas a consumir estímulos que te favorezcan la hiperia que tú ya tienes. Y la medicación, pues háblalo con el médico, porque 2,5 miligramos de cipresa y nada, también hay que decirlo, todo uno. 2,5 miligramos de cipresa y nada, todo uno. No vamos a demonizar los fármacos. Tampoco es eso. No hay que demonizar los fármacos. 2,5 miligramos de cipresa es una medicación casi placebo, es un efecto placebo. Pero bueno, lo ideal sería que estuviese sin nada. Háblalo con el médico. Sí, yo me llamo Manuel Gosende. Hace 3 años me declaró un cáncer. Después de operar estadio 4 como metastasis. Después de una primera operación, refusé la segunda operación unos meses después. Pero entré en un estado depresivo, me aconsejaron un psicólogo, dije que no. Y leí un libro de una psiquiatra francesa que hablaba de la medicina de los 3 cuerpos. Y físico, psíquico y espiritual. Y hablaba de los médicos filipinos. Empecé a leer y encontré un vidente, clarividente muy conocido en Brasil, que llama João de Deus. Decidimos de ir allí, de ir a estar allí unos 15 días. La experiencia que tuvimos allí fue que, bueno, era un poco quizás alucinaciones, porque era repetir siempre el mismo sonido, y empezamos a ver cosas. Uno de los espíritus o los seres que hablaban que venían cada día era San Ignacio de Loyola. Especialmente la casa donde está allí se llama San Ignacio, o sea, sobre San Ignacio. Y bueno, eran muchas cosas basadas sobre San Ignacio de Loyola, me interpeló bastante. Y aquella persona, cientos de personas todos los días, de todas las partes del mundo, médicos, cirujanos, hemos visto allí, operaba a algunas personas solo con las manos, en trance, es lo que decían, y yo no creía mucho. Pero la cuestión es que después de pasar por delante de él, nos recibió en trance,
no necesito operación. O sea, lo que decía él, operación. Por la noche, ese mismo día, cuando fue operación, tanto mi esposa como yo, no fue el mismo día, pero yo y mi esposa sentimos cosas muy especiales. Cosas que venían, como esos espíritus, San Ignacio de Loyola, otras cosas. En mi esposa fue el caso de las piernas, las rodillas, donde entró con muletas allí, tengo que decirlo, pues sintió, vio que le trabajaban las piernas. Ella lo vio, lo veía. Es que eso se llama clarividencia, no lo sé. Yo sentí durante la noche que trabajaban conmigo. Lo sentí. Era como si trabajaban conmigo. Como si me abrieran, como si... etc. El resultado, no sé si es solo, no será seguramente solo en eso, porque hago muchas cosas naturales, pero este año, en junio, se me ha declarado, después de operarme la segunda vez, libre de enfermedad, donde era algo que estaba destinado a morirme. Entonces, ¿qué piensa usted de esta forma de clarividencia, evidencia, relaciones con místicos de la antigüedad o de estas cosas? Bueno, no sé muy bien, lo que pienso es que sobre todo darle la enhorabuena, que qué maravilla. Yo, desgraciadamente, yo soy poco hipérico. Yo llevo 30 años o más, 40, haciendo mi meditación y mis ejercicios y mi gaita, y no he conseguido tener una alucinación ni para la de 3. Yo sería feliz si tuviese una alucinación, pero no es una regla. He tenido pequeñas cositas, pero muy pequeñas cositas. Con esto le quiero decir que yo no hablo como persona que haya experimentado las vivencias hipéricas. Hablo, y lo digo con humildad, como psiquiatra que pretende ser científico y a base de buscar argumentos y no sé qué más, crea una hipótesis que le lleva a esto, a que yo creo que hay gente que está muy dotada para la hiperia y que esas personas son clarividentes y que esas personas tienen unos poderes, unas capacidades cognitivas y por tanto de actuación. Si yo conozco el futuro, si yo veo a distancia, si yo tengo una serie de herramientas que me ayudan muchísimo, pero yo personalmente no puedo pensar nada porque soy muy poco hipérico, para mi desgracia. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una duda, bueno, en el entorno que estamos y con la hierba que hay que se llama hipérico, yo tenía dudas si ha experimentado con el hipérico o, bueno, si el nombre, su estado de llamarle hiperia, tiene alguna relación etimológica con esto, con el hipérico hierba de San Juan, o es porque ha experimentado con el hipérico o alguna cosa así. No, el nombre que además posiblemente haya que quitarlo porque bastará con decir la función cognitiva de la clarividencia, pero bueno, el nombre significa exceso, viene de hiper, el prefijo griego que significa demasiado, excesivo, más allá de lo normal, la hiperia. Todos los fenómenos que hemos visto son excesivos, son muy intensos, son muchas neuronas las que hay una hipersincronía neuronal, hay una hiperestesia de la vivencia, hay una hiperconcentración de la consciencia, y de ahí viene el término hiperia, de que es algo como excesivo. Pero probablemente si la cosa cuaja allí para el siglo 32 o 33 nos limitaremos a decir pues la función cognitiva de la clarividencia. Pero no tiene nada que ver con la hierba. Yo el término de la hierba lo encontré después. Hola. Sí, aquí. Sí. Bueno, yo quería decirle que estos síntomas depresivos y eufóricos los he experimentado varias veces, y la medicación que tengo ahora con intención de equilibrar es el Lamictal, y yo he tenido como 7 meses de depresión estando tomando esto. Entonces ahora llevo 15 días con buen ánimo, y me pasa también todo esto de que me siento feliz, de que me siento, la reina del mambo.
Y bueno, pienso que haciendo esto, antes creía que no me hacía nada y ahora pienso que sí. Y bueno, he pensado que en vez de estimular, pues voy tomando café descafeinado, tila, reduciendo el antidepresivo, que también tomo desde mayo. O sea, un poco por mi cuenta. Tengo que ir a la psiquiatra dentro de poco y no sé, ahora me siento feliz. Y pensando que cuando estoy así me parece que nunca más voy a volver a estar mal y cuando estoy mal me parece que nunca más voy a estar bien. ¿Pero se siente feliz en la línea media o un poco levantada? Hombre, un poco levantada. Bueno, pero es el mejor estado que hay. Sí, feliz. muy bien. Yo creo, sí, digamos. No, que otras veces no lo había pensado, pero ahora pues he pensado eso, que sin tomar excitantes, o sea, cuando ya estoy bastante excitada, que me puede ayudar. Claro, lógico. Tomar excitantes, a ver, es una cosa muy simple. El cerebro es como un ordenador, muy complicado, pero como un ordenador. Solo tiene dos posibilidades, o sí o no. O me excito o me apago, o me enciendo o me apago. Entonces, o me cargo positivamente, o la neurona se carga con electrones positivos, con iones positivos, o se carga con iones negativos. No tiene más vuelta de hoja. Ahora eso multiplícalo por millones y millones de unos que ayudan, otros que perjudican, otros que no sé qué, y ahí viene toda la historia. Entonces, ¿qué es la hiperia? Es una hipersincronía. ¿Qué es la epilepsia? Es una hipersincronía. Son muchas neuronas que se excitan a la vez. Son muchas neuronas que al mismo tiempo se cargan positivamente. Son muchas neuronas que al mismo tiempo se ponen a transmitir. Entonces, cualquier sustancia excitante cerebral que tome va a favorecer la hiperia. Cualquier sustancia cerebral anticonvulsivante que tome, antiexcitadora, inhibidora que tome, cualquier sustancia inhibidora de la actividad neuronal que tome, pues va a disminuir la hiperia. ¿Qué es el amigdala? Un antiepiléptico. ¿Qué está pasando con todos los antiepilépticos? Que se utilizan que nosotros los psiquiatras los llamamos reguladores del humor. ¿Para qué? Para disminuir la excitabilidad neuronal. Es de sentido común, o sea, yo sigo pensando que la neurología y la psiquiatría tienen que cambiar mucho. ¿Me entiende? Si usted toma cualquier estimulante, cafeína, pues la cafeína, yo no digo que no pueda tomar café, ¿eh? Cada uno sabe lo que puede tomar, pero si usted toma muchos estimulantes y excita mucho las neuronas, es más fácil que haga una hipersincronía neuronal y que se sienta un poco hipomaníaca, o si duerme poco. El sueño, la falta de sueño excita las neuronas. Y todos cuando dormimos mal por la noche, al día siguiente estamos más hiperactivos. Bueno, pues, entiende, usted se encuentra con un poquito de la amigdala, que la inhibe un poquito y encima todavía se encuentra bien, pues estupendo. El estado hipomaníaco es el estado ideal desde el punto de vista afectivo, porque estás contento, te sientes el rey del mambo, vales mucho y tal y cual pascual, y encima llevas una vida normal. Bueno. Hipomaníaco significa poco maníaco, que estás un poquitín maníaco. Bueno, yo vengo un poco en nombre de mi hermano, porque él, según tus palabras, es muy hipérico, según los médicos es esquizofrénico paranoide, y yo soy como su referencia en este mundo de los que somos cero hipéricos, ¿no? Desde que éramos muy pequeños, él era un genio, porque desde muy pequeño dibujaba con una precisión impresionante, que yo hoy en día soy incapaz de reproducir. A los 18 años, cuando tuvo la primera crisis, se transformó en otra persona, ¿no? Muy diferente. Entonces él ahora lo pasa muy mal, es de estos hipéricos que describías, de
mucha ansiedad, muy mal, él describe sensaciones químicas muy desagradables y está muy dependiente de la medicación. Cualquier sensación desagradable enseguida pues se medica, ¿no? Toma ansiolíticos, toma 2 tipos de antipsicóticos, porque tuvo una crisis hace poco que le volvieron a ingresar. No llegó a crisis, pero le ingresaron igual y le dieron más antipsicóticos diferentes. Entonces él siempre pregunta mucho, ¿no? Él quiere saber, me pregunta mucho a mí, ¿esto qué es? ¿Esto qué me pasa? Yo soy bióloga, no soy médico, pero a veces intento darle respuestas, pero claro, tengo un límite. Y siempre me preguntan, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Por qué me pasa? ¿Esta sensación que tengo aquí? No lo sé. Le dije que si quería venir, se puso muy ansioso, me dijo que no, que él no le contara nada, que si yo quería ir que fuera, pero que no, porque se pone ansioso con la perspectiva de poder dejar la medicación, luego qué me va a pasar, qué pasa con esto, ¿no? Es como estas personas que lo pasan tan mal, que están tan dependientes de la medicación y que a pesar de ello tienen la necesidad de entender lo que les pasa, de querer afrontar de alguna forma, ¿no? Poco a poco. ¿Se puede hacer? ¿Que no se puede hacer? Mira, ahí ya nos meteríamos en una cuestión muy profunda. Pero por lo que me dices, claro, mira, la esquizofrenia, yo no creo en la existencia de la esquizofrenia. Los estudios genéticos están demostrando, gracias a Dios, los estudios genéticos sobre la esquizofrenia, que se hacen 50.000 cada año, están demostrando que no hay esquizofrenia. Cada día se encuentra un gene distinto para la esquizofrenia. Ya se han encontrado 200 genes y dentro de poco tendremos, gracias a 200.000, de tal manera que desaparecerá el término esquizofrenia, que es un constructo que hizo Bleuler, que es muy peligroso, porque la esquizofrenia, los síntomas fundamentales de la esquizofrenia son la bulia, la apatía, la apraxia y la incapacidad de razonar coherentemente. Es decir, los síntomas fundamentales de la esquizofrenia es que no tienes voluntad, estás pasivo, no razonas adecuadamente y no tienes afectividad, el aplanamiento afectivo. Luego, porque junto a esos síntomas primarios aparecen los secundarios que dice Bleuler, a veces aparecen alucinaciones, ideas delirantes, que son síntomas secundarios, y hete aquí que ahora la psiquiatría actual ha considerado los secundarios primarios, porque los secundarios sí que se pueden tratar con medicación, las alucinaciones y las ideas delirantes se pueden quitar con medicación, pero los primarios no se pueden tratar con nada. La verdadera esquizofrenia, que veremos a ver en qué queda, que son poquísimos casos, son chavales que a los 14, 15, 16, 17, 20, 22 años se van quedando, no son capaces de estudiar, no son capaces de sacar ningún estudio, no son capaces de aguantar ningún trabajo, les echan a los 15 días del trabajo, cada vez se relacionan menos, cada vez se aíslan más, no tienen ningún síntoma delirante ni ningún síntoma y se van quedando. Y tiene una evolución muy negativa. Gracias a Dios son muy poquitos casos. Pero una persona que tiene una afectividad rica como tu hermano, que está muy preocupado y que está muy pendiente y que está muy motivado, no tiene los síntomas primarios de la esquizofrenia. Ese es lo primero. Pero claro, ¿cuántos años hace que está diagnosticado? 14. Lo que se puede hacer es ayudarle a que... Mira, hay casos, desgraciadamente hay casos que evolucionan mal, no solo en la esquizofrenia, hay neurosis obsesivas que no se quitan con nada y el sujeto no para de sufrir en la vida, y hay depresiones que no se quitan con nada. No quiero decir que sea el caso de tu hermano, pero mientras él luche contra su enfermedad, hay esperanza. El problema es que el esquizofrénico de verdad no se da cuenta de que está enfermo, para nada. Le dices, pero ¿no ves que no has hecho nada en la vida, hijo? Que llevas 15 años sin trabajar, sin estudiar, sin ser capaz de tener amigos, sin aguantar un mes en un trabajo. Y dice, bueno, pues es igual, me voy a Madrid y busco ahí otro trabajo. Te dice cualquier cosa.
no tiene conciencia de enfermedad. Esa que es la esquizofrenia de Bloiler, que se ha perdido y que son muy pocos casos, ahí la medicación no hace nada. Tu hermano no es esquizofrénico, me estás diciendo que tiene una personalidad muy ansiosa de base, desde muy niño es tremendamente ansioso, le da miedo venir aquí y enfrentarse a la ansiedad. Bueno, pues habrá que trabajar con él la ansiedad. Su psiquiatra tendrá que verlo a diario. No quiere. Ya, pero... El psiquiatra le da pastillas y se acabó, no hacen más. Y bueno, ni siquiera le escuchan, es que solo le escuchamos mi madre y yo. Es que no le escuchan. No le escuchan. Cualquier cosa que cuenta dice, esto es por la esquizofrenia. Otra pastilla. O más dosis. Es una tragedia. Es una tragedia. Es una tragedia. Por eso os decía antes que tenemos que conseguir cambiar el modelo. Si a tu hermano a los 8, 9, 10 años, cuando empezó a tener problemas, le hubiesen dicho, tranquilo hijo, que no tienes nada, no había llegado a donde hemos llegado. Pero ahora es un problema. Busquen otro psiquiatra que utilice más la palabra. Es que la palabra es una herramienta terapéutica fundamental. No son solo los psicofármacos ni la dieta, es también la palabra. La palabra es fundamental, la comunicación humana es fundamental. Hola, yo doy gracias porque esté aquí y bueno, por también tener el psiquiatra que tengo yo. Y bueno, yo le quería preguntar porque no sé si son visiones o qué, pero yo desde que era pequeñita, tenía 4 años, que dormía con mis 4 hermanos, tuve por esa habitación, que no podía dormir, solo lo veía yo. Y bueno, después más adelante, yo no podía dormir con la luz apagada y yo veía personas en la habitación. Y bueno, pues yo tomé conciencia de que no había nadie, porque es que si no, no podía dormir y tenía un miedo increíble. Pero yo nunca fui a ningún psiquiatra, ni ningún psicólogo, porque mis padres me decían, pero que no ves que no hay nadie en casa, no ves que no hay nadie. Y me enseñaban a la casa y no había nadie y me convencieron y yo decía, no hay nadie, y eso sale en mi cabeza y no hay nadie, ¿no? Y después, pues bueno, pues hace 6 años que voy a un psiquiatra que la primera me dijo, por otros problemas, ¿no? Me dijo, bueno, tú no tienes ninguna depresión, lo que tienes es cambios y bajos, y me dio pues una medicación baja, que tomo de la medicina, ¿cómo se llama? De la medicina. Sí, pero yo quiero saber si las visiones estas tienen algo que ver. ¿Las visiones estas que yo tenía de pequeña tienen algo que ver? No tienen nada que ver con el. Y después, si la depresión que tengo yo ahora, si puedo dejar la medicación esta que me están dando, y aparte tengo de lorazepam 7 gramos, aparte de la medicina, que... No, ya te dije antes que yo no quito la medicación y no pongo la medicación a nadie que no tenga una consulta. Eso tienes que hablarlo con tu psiquiatra. O si es una medicación... No puedo yo, no es ético, ni puedo, ni debo, ni quiero modificarte tratamientos sin haber tenido una entrevista clínica contigo. O si eran imaginaciones mías que veía yo de pequeña. No son alucinaciones, las has escrito de tal manera que con seguridad no son alucinaciones. Sí, por favor. De arriba hay otra, ¿eh? Hola. Hola. Yo quisiera preguntar sobre la psicoeducación que comentabas aquí en el último trozo, sobre, bueno, todo el mundo va hablando de cosas. Yo quisiera comentar, yo por ejemplo soy una persona que pues tengo mi flujo y reflujo, que lo llamo yo, que tienes épocas que estás mucho más contento, eufórico, que todo va genial, y luego te viene el bajón de que pues ya no todo va tan genial, no sabes hacia dónde encaminar tu vida, cosas de estas, pero yo siempre lo he tratado con normalidad, nunca he pensado que sea bipolar ni que me pase absolutamente nada extraño. Ay, gracias. Entonces, yo quisiera preguntar,
Yo, por ejemplo, que he tratado esto con normalidad, que igual tampoco no son picos muy exagerados como puede tener otra gente, ¿se podría enfocar esto desde lo que decías tú de psicoeducación, de cómo enfocar esto de cara a que la sociedad en general tenga esta cultura de no pasa nada por tener picos extremos, no todos somos lineales, es más, ser lineal es muy aburrido? Y cómo enfocar también una persona que considera que es sumamente extravagante por su patología, que le han dicho que es patología, cómo convencer a esta persona con una educación de no, tú eres maravillosamente normal porque el hecho de que seas más extremo que otra persona no te hace diferente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay una tendencia exagerada a medicalizarlo todo, a psiquiatrizarlo todo y ahora a psicoeducarlo todo. O sea, nos han hecho tontos, llevan 80 años haciéndonos tontos, nos explican media hora cómo hay que hacer para dar el encendido del motor, nos explican media hora cómo hay que hacer para el parabrisas. Y ahora dicen que es que hemos perdido el empowerment, que no sabemos empoderarnos de nuestra propia vida, que no sabemos hacernos cargo. Yo estoy de acuerdo contigo, en tu caso es completamente normal y que es psicoeducación y que todos tenemos altibajos y es muy sano tenerlos. Yo cuando hablo de psicoeducación lo hablaba y creo que es muy importante si se produjese este cambio de paradigma. Si a ese chico que lleva 14 años diagnosticado de esquizofrenia, cuando tenía 14 años menos, el psicoeducador le hubiese dicho, tranquilo, que no te pasa nada, que lo mismo que estás dotado para el dibujo, estás dotado para la hiperia, no pasa nada, ya verás cómo no pasa nada. Y si necesitamos un año, y si necesitamos dos, pero verás cómo aprendes a convivir con... A eso me refería, que creo que es fundamental ese cambio. Porque luego, cuando ya lleva 14 años con esa terrible etiqueta que hay que acabar con ella de la esquizofrenia, es muy difícil hacer nada. Hola, buenas. ¿Aquí? A tu derecha. A la derecha, Aquí. A la derecha. Hola, nada, mi pregunta es muy concreta. La verdad es que, bueno, agradecerte tu charla porque yo toda mi vida, todas estas cosas que has estado contando las he hilado y yo simplemente me he limitado a no tomar mucho alcohol, drogas, porque cada vez que lo tomaba yo era un cohete. Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte a ver si la hiperia tiene alguna relación con la onicofagia. Con la onicofagia, poca. Muy colateral. Y eso nos metería en el tema de los diagnósticos psiquiátricos que, como os dije antes, son arenas movedizas. O sea, en psiquiatría cuanto menos diagnostiquemos mejor. La onicofagia, que yo sepa, es expresión en principio solo de ansiedad. La ansiedad es algo que tenemos todos como mecanismo de defensa. Y hay gente que es más ansiosa y hay gente que es menos ansiosa. Y la gente que es bastante ansiosa, pues a algunos les da por comerse las uñas, a otros por tricotilomanía, o sea, manías de ponerle nombres a las cosas, a otros les da por tirarse de los pelos, que se llama tricotilomanía. No tiene nada que ver. En principio es solo señal de ansiedad. Hola, buenas. Hola. Bueno, yo le agradezco enormemente, doctor, de su enfoque, ¿no? Y de la hiperia, ¿no? Yo tuve 2 brotes psicóticos provocados por ingestión de psicotrópicos, ¿no? No estaba en España, estaba en el extranjero. Me ingresaron en un hospital las 2 veces en 2 países distintos, me dieron unas inyecciones o unas pastillas y tuve la suerte de que ningún psiquiatra metió mano, ¿no? Más que me dijeron, pues bueno, cuando vuelva a su país y vuelva a tener, pues que le doy esta nota, como que le ha pasado esto aquí y lo hago, ¿no? Fui a trabajar a Suiza después de esto, ¿no? Y allí empecé a tener otra vez, pues, bueno, era una gran angustia, los diablos se me llevaban al infierno, ¿no? Yo había sido una persona con una renuncia interior, ¿no? Y un camino de meditación, bueno, de intentos de yoga y eso, pero equivocado, ¿no?
Entonces, había seguido un camino espiritual, pero más por las drogas, ¿no?, que por meditación, ¿no? Y eso me provocó los brotes psicóticos, ¿no? No entendía nada, ¿no? El hecho en sí es que, bueno, yo me opuse, lo que ha dicho usted, ¿no? Luché contra esa fuerza que se me llevaba hacia la noche oscura del alma, ¿no? Se me llevaba hacia los más absolutos infiernos, ¿no? Y en medio de eso tuve una experiencia mística, ¿no?, en la cual, bueno, yo me abracé a Cristo y le dije: yo siempre te he seguido, no sé qué me ha pasado, estoy hecha un caos, ¿no?, pero yo no voy a decir que sí al mal, o sea, yo, si me digo que morir, me muero, ¿no?, pero bueno. Y allí la verdad que tuve una experiencia mística maravillosa, le puedo decir, en la cual Dios mismo, a través de la vibración de ON y de los clarines, para que yo no tuviera ninguna duda de que era aquello, ¿no? Pues dichoso usted, sí, se lo pero digo. ya sabe que la mística, las experiencias místicas son inefables. Eso lo tiene usted y es una suerte que lo haya tenido, pero los demás no somos... No, pero no, yo le digo, ¿no? Porque, ¿hay alguna pregunta concreta? Sí, en la experiencia mística yo le digo, a mí me dijeron que siguiera un camino de una meditación para la mente, que es el Kriya Yoga, ¿no?, que es el Kriya de la mente, es uno de los del Raja Yoga, ¿no?, y que eso me iba a ayudar enormemente, con una clarividencia, ¿no?, de un camino a seguir para ello, ¿no? La verdad que seguí ese camino y le puedo decir que a través de meditaciones durante muchísimos años, más de 12 años, mi cerebro se fue abriendo a nuevas concepciones y salidas, ¿no?, que hizo cambiar mis hábitos, ¿no?, y que me hizo darle luz seguramente a ese sistema de chakras y de luz que somos todos nosotros, ¿no?, para que eso no se volviera a repetir y todo lo contrario, saliera más el yo que yo era, el diera paso a mi alma, ¿no? Yo se lo digo porque como hay muchas personas también aquí, ¿no?, que familiares o ellos mismos han tenido, que yo la pregunta que le quería hacer es que si realmente, aparte de hierbas, si usted da, que me parece estupendo, si son hierbas naturales y estupendo para poder también reconducir estos procesos de la mente, ¿no?, y de la energía, en realidad son procesos de la energía, ¿no? Si también el tema de la meditación, del yoga, de unos concretos... Por favor, es que 5 minutos más, tenemos que dar paso al otro... No, 5 minutos más para otra pregunta, que tenemos que dar paso al otro ponente. Bueno, solamente se han experimentado también con estos temas, ¿no?, porque es importante, yo creo, que a esa gente darle una salida, ¿no?, a esa luz que está, o a ese alma que está... ¿Puede responderlo? Pregonada. Sí, doctor, puede responderlo, gracias. Sí, tiene usted razón, o sea, yo como médico no me meto en temas de espiritualidad, respeto todas las creencias religiosas, todas las técnicas de meditación y de cultivo del espíritu, y supongo que ayudarán, pero yo ahí como médico no entro. Otra pregunta y cerramos, le damos paso a otro ponente. ¿Otra pregunta? ¿Nada más? ¿Sí? Hola, buenos días. Mire, felicitarle por su evolución profesional, porque de alguna manera las personas que sentimos que toda la solución no son los medicamentos, pues que tengamos también alternativas. Yo soy orientadora de un instituto y me gustaría que nos diese... ¿Orientadora? Psicopedagoga. Psicopedagoga en un instituto. En un instituto. Ahí es donde teníamos que trabajar. Ahí. Que nos diese algunas orientaciones para los psicopedagogos y los padres de cómo enfocar los alumnos que están diagnosticados por profesionales de la sanidad de trastornos por déficit de atención, porque calculando estos días que aproximadamente el 2% de alumnos están tomando medicación, están tomando anfetaminas. A ver qué se puede hacer desde el punto de vista educativo. Muy poco. El TDAH es una de las enfermedades que se llaman epidémicas, que se ponen de moda y que va a estar en unos años de moda y que ahora ya no se puede hacer nada. Estamos alcanzando el pico. En el año 1987 había un titular en El Mundo, en la primera página, que decía: en España hay 500.000 de anoréxicas y el 10% mueren de hambre, mueren a causa de su enfermedad. 1989, creo.
Hoy todas las estadísticas dicen que hay 87.000 anoréxicas, como las hubo toda la vida, todos los demás eran histéricas y ninguna se muere de su enfermedad. Es rarísimo que una anoréxica se muera de su enfermedad. Pues el TDAH, bueno, a raíz de la anorexia luego vino la bulimia, los atracones, en fin, medicalizar, o sea, al final es siempre lo mismo. El TDAH en Estados Unidos ya están dando marcha atrás. No encuentran lógico que 5 millones de niños estén tomando anfetaminas, se están dando cuenta de que es una barbaridad y dentro de 8 o 10 años pues las cosas volverán a su cauce y el TDAH se convertirá en una enfermedad rarísima de un niño que responde a las anfetaminas. Todos los que están hoy diagnosticados, el 90% de los que están hoy diagnosticados de TDAH son niños nerviosos o inquietos como hemos sido todos. O sea que lo mejor que se puede hacer es no caer en esa. Pero es que ahora todo el mundo diagnostica TDAH. Y ya el maestro te lo manda diagnosticado de TDAH. El psicopedagogo, ya por no enfrentarse, en fin. Yo más importancia le daría a los otros. Esos niños raros que tienen manifestaciones hipéricas y que no se sabe qué hacer con ellos, intervenir ahí para que no lo lleven al médico. Ayudar ahí para que no lo lleven al médico y le acaben haciendo un diagnóstico psiquiátrico que le crucifica de por vida. Ese es el papel que me gustaría poder hacer a mí ahora con los psicopedagogos en la enseñanza secundaria, porque es donde empieza a manifestarse la hiperia. Lo que pasa es que no tengo un duro, pero el día que lo tenga intentaré hacer una fundación para ello. Bueno, pues muchas gracias. Recordar que todas las personas que tienen más interés en ese tema, hay una página web, que es nuevapsiquiatría.es, se puede visualizar. Sí. Bueno, que sí, soy capaz de... Esta, nuevapsiquiatría.es. Sí. Sí, que si tenéis interés podéis ver más sobre esto en esta página, en nuevapsiquiatría.es, que tiene su versión inglesa y que es una página en la que vengo escribiendo estas cosas desde hace la tira de años. Pero la verdad es que esto es un poco pesado, es un poco rollo, pero si queréis enteraros más, por ahí podéis enteraros más. Yo voy a ver si poco a poco puedo ir contactando. Pues mira, esta invitación de Pamies para mí ha sido una bendición del cielo. A ver si poco a poco puedo ir contactando con otros grupos y traducir esto en algo práctico. Él se dedica, junto con su hijo en Zaragoza, a una consulta particular, pero que no le pase... No tengo consulta particular. No, es tu hijo. Pero que no se le ocurra con nosotros que se nos bloquean. Hay que intentar que otros psiquiatras también entren en ese camino, vuestros psiquiatras, hablar de esos temas, que conozcan esas teorías, porque si no, con 1, 2, 10 personas que pueden tocar esos temas, no es para todos los enfermos que hay hoy en día en España ni en el mundo. Son tendencias nuevas que supongo que irán a más, porque ha estado muy bien razonada por ti en esta conferencia. Gracias, Javier. Gracias a ti, José. Muchas gracias. Y a vosotros por escucharme. Los que no tengáis hambre, la próxima ponencia la va a dar Mariano Arnau. Es el que ha hecho 7 días de náufrago voluntario, solo bebiendo agua de mar, y tiene un libro que sí lo relata, y cómo a los 3 días sin beber agua se puede morir un náufrago. Pues él ha estado 7 días bebiendo agua de mar y no solo está vivo y coleando, sino mucho más feliz. Además va a hablar de su aplicación en la agricultura. Cómo sulfatar con agua de mar las plantas para darles más vida. Y todo aquello que está oculto por todas esas historias de dominio, poquito a poco los vamos deshaciendo con experiencias maravillosas que estamos viviendo en esta feria y en otras partes, de personas que arriesgan y que investigan por su cuenta. Gracias.